En el pequeño pueblo fronterizo de Socorro, Texas, justo afuera de El Paso, se encuentra el centro logístico East Wind, una enorme propiedad de 50 acres que consta de 3 almacenes de concreto con un total de aproximadamente 888,000 pies cuadrados. El parque había estado disponible para arrendamiento, pero en febrero se presentaron 2 escrituras ante el condado de El Paso que indicaban que algo estaba cambiando. Una de las escrituras indicaba planes para establecer sistemas de drenaje y manejo de aguas pluviales en la propiedad. La otra era una transferencia de propiedad. Lo que alguna vez fue una zona industrial desarrollada de negocios presentes y futuros, ahora era propiedad del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Por 120 millones, el gobierno de los Estados Unidos compró los almacenes con la intención explícita de convertirlos en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, capaz de albergar hasta 8,500 migrantes. La transacción fue tan rápida y sigilosa como trascendental. El alcalde de Socorro, Rudy Cruz Jr., llegó a decir, y cito, «Nadie del gobierno federal se tomó la molestia de levantar el teléfono, ni siquiera de enviarnos ningún tipo de correspondencia haciéndonos saber lo que estaba a punto de suceder. La ciudad y el condado continúan explorando formas de resistir, pero nada ha podido detener a la administración Trump de utilizar El Paso como punto de apoyo estratégico en sus planes de inmigración. Durante el último año, Texas se ha convertido en una pieza clave de la estrategia más amplia de ICE para oprimir a la población inmigrante de América. La gran extensión territorial y población del estado lo convierten en un semillero para que ICE desarrolle infraestructura y gestione operaciones en ciudades de todo el estado. Como el estado con la segunda mayor población de inmigrantes indocumentados, más de 3 millones de personas, Texas representó el 24% de los arrestos de ICE solo en los primeros 7 meses de Trump. Además de los almacenes en Socorro, instalaciones y almacenes en todo el estado están siendo comprados por el gobierno federal con el objetivo específico de transformarlos en centros de detención de ICE y centros de procesamiento de inmigración. Al mismo tiempo, Texas se convirtió en una base de protesta y activismo. En el episodio de hoy, vamos a explorar cómo luce esto. Hablaremos sobre la expansión de la actividad de ICE en todo el estado, las mejores prácticas para protegerse a usted y a los demás, y las organizaciones estatales y locales que trabajan horas extra para garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Uniéndonos, podemos subir el calor de Texas y derretir a ICE, juego de palabras en inglés para derretir el hielo, de una vez por todas. De parte de Austin DSA, soy Ricardo y estás escuchando el episodio 6, parte 2 del Badcast de Austin DSA. Lo que vemos con respecto a ICE y su invasión municipal es solo una capa de la operación más amplia que viola los derechos humanos y civiles. Somos testigos de estos arrestos y secuestros porque son grabados a plena luz del día y publicados en foros públicos, pero la detención es apenas el primer paso. Una vez detenida, una serie completamente nueva de actividad criminal se despliega ahora que alguien está bajo custodia de ICE. El objetivo de arrestar a tantas personas como sea posible significa que debe haber una misión igualmente ferviente para colocarlas a todas en algún lugar. Como mencionamos brevemente en la parte 1, hay poca información sobre estos centros de detención, excepto lo que la prensa o el público reciben de segunda mano, ya sea de la propia administración Trump o de detenidos que tienen la fortuna de ser liberados. Lo que sucede detrás de los muros de los centros de detención está deliberadamente encubierto. Los agentes que trabajan en estas instalaciones están sujetos incluso a acuerdos de confidencialidad, NDAs por sus siglas en inglés, los cuales no son exactamente un sello de transparencia. Sin embargo, lo que sí podemos ver es dónde están surgiendo estos centros de detención. Texas se encuentra en el corazón de este desarrollo con el mayor número de detenidos en el país, con casi 20,000 personas. La expansión del presupuesto de ICE bajo la ley grande y hermosa, Big Beautiful Bill, en inglés,
abrió el camino para una reestructuración completa de sus operaciones de detención, en lo que se denomina la Iniciativa de Rediseño de la Detención de ICE. ICE planea abandonar el modelo anterior de contratar prisiones y cárceles y en su lugar pasar a ser propietario de las instalaciones directamente. Esto significa un aumento masivo en el número de centros de procesamiento e instalaciones de detención, ambos, de los cuales albergarán migrantes, pero variarán en la duración prevista de la instancia y el número de detenidos. El almacén en Socorro, Texas, por ejemplo, es un centro de detención, uno de varios que actualmente están siendo reconvertidos en todo el país. Aquí, entre 7 y 10,000 detenidos permanecerían aproximadamente 60 días mientras se llevan a cabo el procedimiento de expulsión y apelaciones. Por lo menos, eso es lo que dicen. ICE ya ha gastado más de 700 millones en la reconversión de estos centros de detención en todo el país, y a pesar de las exitosas protestas legales que han bloqueado la compra de almacenes en algunos lugares, ICE logra encontrar compradores en otros lugares. Además, el gobierno federal ha logrado manipular esta asociación federal privada, reestructurando las exenciones de nivel militar para la licitación de contratos federales, con el fin de etiquetar a las prisiones privadas como precalificadas. Esto significa que el gobierno puede emitir órdenes de trabajo sin pasar por ningún proceso normal de licitación. Una vez comprados, el trabajo en los almacenes puede comenzar esencialmente de inmediato, con una falta de transparencia que de otro modo sería requerida por la ley. El trabajo e infraestructura necesarios para hacer de los centros de detención de esta escala sean funcionales, seguros y habitables es enorme. Estamos hablando de agua, alcantarillado, energía, seguridad contra incendios, todos los estándares a los que incluso las prisiones comunes suelen estar sujetas ahora son regulados por las mismas manos del gobierno federal que las construye en primer lugar. Los centros de detención existentes ya están plagados de abuso y negligencia, como aprendimos del oficial de detención en la parte 1 que habló anónimamente con las noticias locales de Baltimore, y este tipo de manipulación es la razón. Entre los almacenes comprados en Socorro y San Antonio, el campamento de carpas en Camp East Montana, en El Paso, y cualquier desarrollo futuro dentro del estado, la legislatura de Texas ha cultivado un ambiente demasiado cómodo con la agenda de inmigración de la administración Trump. Desde 2017, el estado aprobó un proyecto de ley que prohibía las políticas locales que impiden la cooperación entre ICE y las fuerzas de orden locales. Hoy somos testigos de las repercusiones de eso a plena vista. En 2021, Greg Abbott inició la operación Lone Star, que inundó la frontera con policías estatales y guardias nacionales, y en 2023 promulgó una ley que permitía a la policía estatal arrestar y deportar a personas indocumentadas que cruzaron la frontera entre Texas y México. Está claro que los legisladores de Texas, al igual que otros republicanos en todo el país, han hecho todo lo posible durante los últimos 10 años para hacer posibles las atrocidades que comete ICE. El Estado también ha elegido etiquetar erróneamente a los disidentes como terroristas. Alvarado, Texas, es un pueblo de apenas 5,000 personas ubicado en la parte noreste de Texas, aproximadamente a 1 hora de Dallas. Entre los silos, iglesias y plataformas petroleras hay un edificio que destaca entre los demás. Con capacidad para 700 detenidos, el centro de detención de ICE de Prairieland fue construido en Alvarado en 2017 y ha operado desde entonces. Como muchas otras cosas en el pintoresco pueblo del campo, ha permanecido en su mayoría sin oposición y sin obstáculos, mientras la vida continúa a su alrededor. Pero el 4 de julio de 2025 se convirtió en el epicentro de un conflicto cuyas ramificaciones podrían redefinir los derechos de la primera enmienda en este país para siempre. Afuera del centro de detención de ICE de Prairieland en Alvarado, Texas,
aproximadamente una docena de personas ejercían pacíficamente su derecho a protestar, realizando una manifestación de ruido fuera de las instalaciones. En algún momento, durante la manifestación, alguien se separó de la protesta y se acercó a las instalaciones y comenzó a dañar la propiedad, pinchando los neumáticos de los vehículos de ICE y vandalizando la propiedad. Los oficiales de ICE llamarían al 911 para reportar a alguien supuestamente irrumpiendo en las instalaciones. Un oficial de policía llega a la escena con las sirenas sonando, haciendo que los manifestantes corran, momento en el que desenfunda su arma y apunta. Luego se disparan tiros en su dirección, impactando al teniente justo encima de la clavícula, una herida de la que sobrevivió y fue dado de alta del hospital ese mismo día. Esta serie de eventos desencadenó una investigación tanto del estado de Texas como del FBI, cuyo juicio ha concluido para algunos de los acusados y continúa para otros. Lo que debería haber sido una simple dispersión de una protesta se convirtió en una enorme cacería de un tirador. Esto es importante porque en última instancia, la mayoría de los cargos contra los acusados en este caso tienen que ver con la cacería subsiguiente, no con la protesta en sí. Solo 8 de los acusados condenados estuvieron realmente en la protesta, y fue ese mismo desertor de antes quien fue el único colaborador con las fuerzas del orden. Fue esta cacería del tirador lo que convirtió la investigación en una cacería de brujas políticamente cargada, con el nebuloso objetivo de presentar a Antifa como una organización terrorista decidida a sembrar el caos en todo el país. El FBI realizó redadas domiciliarias y obtuvo registros telefónicos de manifestaciones y personas asociadas con los manifestantes en su búsqueda, equiparando las creencias políticas de los acusados con el crimen en sí. Uno de los acusados, que no solo no estuvo en la protesta, sino que ni siquiera sabía que había habido una, fue acusado y condenado por ocultar evidencia por cargar una caja de signs en su automóvil. Esto es normal para la investigación, ya que el gobierno federal continuó exagerando los mensajes de chat de Signal eliminados o los miembros del chat grupal removidos como ayuda al terrorismo. El 13 de marzo de 2026, 9 de los 19 acusados fueron condenados a nivel federal por proporcionar apoyo a terroristas. Y aunque el juicio federal ha concluido, aún no está pendiente el juicio estatal. 3 de los acusados solo tienen cargos estatales, pero incluso los que fueron condenados federalmente también tienen cargos estatales pendientes. Si deseas apoyar a los acusados en su lucha contra el fascismo, visita prairielanddefendants.com. Se alienta a donar directamente a su fondo legal, escribir cartas para elevar su moral y difundir la información entre sus propias comunidades. Este enfoque alarmista y desproporcionado de las investigaciones por parte del gobierno federal representa un riesgo para los derechos individuales que se está volviendo demasiado común en este país. La presencia de ICE, no solo en Texas, sino en cada estado, ha envalentonado a esta administración para tomar medidas drásticas con el fin de defender su agenda fascista. Sin embargo, todavía hay vías para protegerse a sí mismo y a sus vecinos, sin importar cuánto se esfuercen las autoridades por arrebatárselos, y es imperativo saber exactamente cuáles son esos derechos. ¡Chinga la migra! 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 En el episodio anterior hablamos sobre cómo ICE, Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, y la administración Trump han violado la ley en un esfuerzo por alcanzar sus objetivos. Es una maldad estratégica que se propone fomentar un malestar entre el público y crear un entorno en el que se pierda cualquier fe en los controles y equilibrios institucionales. Si bien hasta ahora el nombre del juego ha sido encubrir las cosas, subvertir los procedimientos legales y nunca pedir permiso, el poder sigue existiendo en manos del pueblo.
Conocer los derechos que tienes como persona que reside en este país puede ayudarte a salvarte a ti mismo y a las personas a tu alrededor. Antes de entrar en contacto con un agente, si usted o un ser querido está en riesgo de deportación, lo mejor que puede hacer es elaborar un plan. Comience por organizar todos y cada uno de sus documentos personales, los documentos de inmigración, documentos penales, información de contacto y documentación médica ayudarán a un abogado a elaborar una defensa legal contra la deportación. Asegúrese de que sean accesibles y guárdelos o llévelos consigo lo mejor que pueda. Un siguiente paso importante es planificar las necesidades de cuidado infantil. Anote y lleve consigo la información de contacto de la guardería y de la escuela de sus hijos, e identifique a alguien que pueda cuidarlos en caso de que usted sea detenido. Ponga los documentos importantes de cada niño en un lugar seguro donde su cuidador de emergencia pueda acceder a ellos. Esto puede incluir los registros médicos y escolares de su hijo, el acta de nacimiento y cualquier acuerdo legal que haya hecho con su cuidador de emergencia. También puede valer la pena consultar con un abogado sobre si otorgar a un ser querido el poder de tomar decisiones legales por su hijo si usted es detenido. En lo que respecta a sus necesidades financieras, consulte con un experto sobre si otorgar a un ser querido el poder de acceder a sus finanzas y tomar decisiones financieras. Existe un formulario especial de poder notarial o carta poder para asuntos financieros. Este documento legal permite a un ser querido hacer cosas como acceder a su cuenta bancaria, recoger su cheque de pago, pagar facturas y usar su dinero para pagar la fianza. En caso de que interactúe con un agente de inmigración, su respuesta varía según las circunstancias. Primero, están los derechos que posee si un agente llega a su hogar. Al comunicarse con ICE, no tiene que abrir la puerta. Pregunte para qué están allí y pida un intérprete si lo necesita. Si ICE quiere entrar, pida ver su orden de cateo primero. Si tienen una, pida verla a través de una ventana o deslizada por debajo de la puerta, sin abrir la puerta. Una orden válida debe tener al menos su nombre o dirección. Estará firmada por un juez. También será emitida por un tribunal específico. Si la orden es válida, debe cumplir. Una orden inválida no tendrá su nombre ni dirección. Estará firmada por un oficial de ICE en lugar de un juez. También será emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, o el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, en lugar de un tribunal específico. Si la orden es inválida, no tiene que cumplir. Todo esto significa que permanezca tranquilo y no abra la puerta para ellos. Desafortunadamente, las circunstancias cambian si los agentes de ICE deciden entrar a la fuerza. Si lo hacen, no resista, diga a todos en la residencia que permanezcan en silencio. Si es arrestado, tiene el derecho de guardar silencio y no firme nada hasta hablar con un abogado. Además de realizar redadas en residencias, ICE continúa apareciendo en los lugares de trabajo. En caso de que ICE aparezca en su lugar de trabajo, pregunte: ¿estoy siendo detenido o soy libre de irme? Si está siendo detenido, permanezca donde está, mantenga la calma, guarde silencio y no diga ni firme nada sin la presencia de un abogado. Si es libre de irse, salga del área lenta y tranquilamente. Si la respuesta no está clara, espere, respire profundo y espera que el oficial aclare la interacción. Tiene el derecho de negarse a dar consentimiento para un registro y tiene el derecho de guardar silencio. No tiene que hablar sobre su estatus migratorio con nadie. Cómo, dónde nació, si es ciudadano o cómo entró al país. Si tiene documentos de inmigración válidos, debe mostrarlos. Nunca proporcione documentos falsos. Si es arrestado, diga que desea guardar silencio hasta hablar con un abogado. Tiene el derecho de grabar su interacción con los agentes de inmigración siempre que no interfiera. También puede haber casos en los que usted interactúe con agentes de inmigración durante una parada de tráfico. Si lo detienen y está en su automóvil, detenga el automóvil en un lugar seguro lo más rápido posible, apague el automóvil, encienda la luz interior, abra la ventana parcialmente.
y coloque sus manos sobre el volante. Si se lo piden, muéstrele su licencia de conducir, el registro del vehículo y el comprobante de seguro. Si un oficial o agente de inmigración solicita registrar su automóvil, puede negarse, pero si la policía ve o cree que su automóvil contiene evidencia de un crimen, pueden registrarlo sin su consentimiento. Tanto los conductores como los pasajeros tienen el derecho de guardar silencio si usted es un pasajero. También puede preguntar si es libre de irse. Si la respuesta es sí, retírese en silencio. Al conocer y comprender sus derechos, está en la mejor posición para mantener a usted y a sus seres queridos tan seguros como sea posible en circunstancias precarias. El poder de este conocimiento también se extiende a las calles. La protesta pacífica es más americana que cualquier agente de ICE. Y cuando llevas tu activismo a las calles, la preparación es clave. Estar abastecido con suministros necesarios como agua, medicamentos y efectivo son grandes primeros pasos. Suministros como gafas protectoras, pantalones largos, camisas de manga larga, guantes y máscaras o pañuelos pueden protegerlo de irritantes químicos como el gas lacrimógeno. Siempre cargue completamente su teléfono y lleve una batería externa si es posible. Conozca siempre su entorno, planifique múltiples rutas de entrada y salida de la protesta y establezca puntos de encuentro para reunirse en caso de emergencia. Practique el bucle ODA: observar, orientar, decidir y actuar, para mantenerse alerta y seguro, lo que facilita la toma de decisiones en situaciones de alto estrés. Permanezca siempre pacífico y nunca se involucre con agitadores. Esto incluye saber qué no llevar, nada ilegal o que pueda ser visto como un arma, objetos de valor e incluso cosas menos obvias como usar lentes de contacto que pueden atrapar el gas lacrimógeno. Si es confrontado o detenido, mantenga la calma y sea respetuoso. Documente lo que pueda y busque apoyo legal si es necesario. Hemos proporcionado enlaces a recursos y herramientas adicionales y ampliados en las secciones de información del lugar donde esté escuchando. Estos son consejos y conocimientos universales que se pueden aplicar en casi cualquier lugar, pero es imperativo saber qué puede hacer para ayudar aquí mismo en Austin. Afortunadamente, hay muchas organizaciones estatales y locales entre las que elegir que trabajan incansablemente para brindar ayuda, asistencia legal y cambios de política. Organizaciones como Casa Marianela dan la bienvenida a inmigrantes desplazados y promueven la autosuficiencia al proporcionar refugio y servicios de apoyo. Además de refugio, Casa ofrece acceso a recursos legales y médicos, alimentos, ropa, clases de inglés y otros servicios esenciales. Hoy, Casa Marianela incluye un albergue para adultos, Posada Esperanza y un albergue familiar. Abril Lumière atendiendo a un promedio de 325 inmigrantes y solicitantes de asilo cada año. Grupos como Raíces, Justice for Our Neighbors y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Texas Civil Rights Project en inglés, buscan brindar servicios legales y sociales a personas y familias que desean establecerse en los Estados Unidos. Las familias con representación legal tienen hasta 10 veces más probabilidad de obtener un resultado favorable en los tribunales de inmigración que las familias sin representación. Y estos grupos de defensa legal ayudan a darles una oportunidad real, con la creencia de que la ley está subordinada a la cultura. También participan en la defensa de derechos, litigios de impacto y narración de historias para elevar las voces de los más afectados con el fin de mover al público americano en una dirección positiva. Puede registrarse para ser voluntario y donar directamente en sus sitios web vinculados en nuestras cajas de descripción. Estas organizaciones ofrecen tanto y siguen siendo solo una parte de una estrategia comunitaria más amplia para la acción. Acciones como unirse a redes de respuesta rápida ayudan a las comunidades a rastrear la actividad de ICE, brindar apoyo durante las redadas y movilizar voluntarios rápidamente. La línea de defensa contra la deportación de la red de santuario de Austin y la línea de defensa ICE Out of Austin son excelentes lugares para comenzar. Similar a lo que discutimos en nuestro episodio de Austin contra el Apartheid, las alianzas entre movimientos son clave para ampliar las coaliciones.
unirse y participar en sindicatos y organizaciones comunitarias que no son específicas de la inmigración ayuda a expandir la lucha por la justicia racial. Más allá de la participación en grupos y organizaciones, también hay mucho por hacer a nivel mundial. Una de estas es participar incansablemente en campañas de presión política. No se puede exagerar el papel que juega nuestro gobierno local al permitir que ICE brutalice continuamente a los ciudadanos de Austin. En particular, el Departamento de Policía de Austin ha estado ayudando a ICE a ejecutar órdenes administrativas para deportar a los habitantes de Austin. Las órdenes administrativas son un vacío legal fraudulento administrado por DHS para esencialmente anular el requisito de una orden judicial. Mientras que una orden judicial requiere la firma de un juez, las órdenes administrativas no lo hacen y son simplemente administradas a voluntad por el DHS y no autorizan a ICE a realizar un cateo. Y sin embargo, ICE lo hace de todos modos esperando que la gente no conozca sus derechos. Están los modos clásicos de acción como llamar, escribir y enviar correos electrónicos a los líderes locales. Los miembros del cabildo municipal y los representantes estatales los escucharán. Y la creciente presión de los ciudadanos es una excelente manera de influir en las decisiones de política. De manera similar, boicotear a los empleadores, propietarios y empresas cómplices que colaboran con ICE y les permiten acceso sin restricciones a sus instalaciones es otra forma de ejercer presión donde se pueda. Si le interesa involucrarse un poco más, participar en protestas pacíficas siempre tiene un gran impacto. Tan recientemente como enero, manifestantes se reunieron frente al ayuntamiento junto con grupos de defensa como Hands Off Central Texas para entregar una petición de 10,000 firmas directamente al ayuntamiento, recogida en persona por la alcaldesa pro tem Vanessa Fuentes. El cambio local engendra el cambio nacional y debemos continuar dando el ejemplo aquí en Austin para el resto del estado y el resto del país. En una entrevista con PBS en 2019, Steve Bannon, ex estratega político principal de Trump, analizó su estrategia política de inundar la zona. Cita: "Todo lo que tenemos que hacer es inundar la zona. Cada día los golpeamos con 3 cosas, morderán al suelo con una, y nosotros sacaremos adelante todas nuestras cosas. Pum, pum, pum. Estos tipos nunca podrán recuperarse, pero tenemos que empezar con velocidades de bala". Incluso antes de asumir el cargo por primera vez, la naturaleza abrumadora con la que Donald Trump ha dominado las noticias es intencional y lamentablemente ha sido en gran medida efectiva. La inundación de un titular cruel tras otro durante los últimos 10 años ha hecho que sea imposible para cualquiera que no sea un votante altamente informado seguir la pista de algunas de las acciones más atroces de esta administración. Inundar la zona ha logrado enturbiar la realidad de cuán corruptos han sido Trump y su círculo, al tiempo que también dificulta apuntar a cualquier delito singular para una posible repercusión judicial. Algunos de los momentos más trascendentales en la historia de este país se han convertido en simples notas a pie de página dentro de la narrativa más amplia de la era de Trump. En los 3 meses transcurridos desde el punto máximo de actividad de ICE en Minnesota, ha habido múltiples audiencias en el Congreso sobre los archivos de Epstein. Trump ha despedido a 2 miembros de su gabinete y a un puñado de otros funcionarios de agencias, y Estados Unidos e Israel han comenzado una guerra con Irán. El ciclo de noticias se ha desplazado casi por completo de ICE hacia las implicaciones domésticas y globales de otra guerra en el Medio Oriente. Aunque los medios de comunicación principales pueden haber seguido adelante, ICE continúa aterrorizando las calles de nuestras ciudades. Debemos permanecer vigilantes en nuestro objetivo para proteger las libertades civiles de cualquier americano. Es cierto que la presencia visible de ICE ha disminuido en lugares como Minneapolis, y es porque estadounidenses comunes como usted y yo se encargaron de movilizarse y luchar por la justicia. Las protestas anti-ICE en todo el país a principios de año enviaron un mensaje claro de que el enfoque de aplicación de la ley de inmigración adoptado por la administración Trump no sería tolerado. Los americanos no iban a permitir que nuestro gobierno desatara una fuerza policial de la Gestapo sobre sus ciudadanos. La administración Trump vio esto y, aunque no retrocedió basándose en sentimientos de arrepentimiento o reconocimiento de la humanidad, sí reconoció el capital político que les estaba costando. Esto no quiere decir que la administración ondeó ningún tipo de bandera blanca
De hecho, todo lo contrario. Decidieron cambiar de estrategia, apostando todo a la cooperación con las fuerzas del orden local. Hablamos brevemente sobre el programa 287G en la parte 1 de este episodio, el programa que esencialmente permite a las fuerzas policiales locales ejercer funciones de oficial de inmigración bajo la supervisión de ICE. Así que mientras ICE puede estar menos presente en el sentido físico, su autoridad para presidir nuestras ciudades y vecindarios continúa creciendo. De hecho, casi todos los condados de Texas participan en alguna variación de un 287G. Afortunadamente, esto no incluye a Austin, pero el aumento de los acuerdos nacionales 287G de 45 en 2019 a 1,600 en abril de 2026 es un desarrollo preocupante. En Florida, por ejemplo, ha habido aproximadamente 10,000 arrestos de inmigración por agencias locales que no son ICE desde agosto. La mayoría de estos fueron por la patrulla de carreteras de Florida. En un entorno mediático que constantemente salta de un evento catastrófico al siguiente, es pertinente que seamos firmes al reconocer cómo está cambiando el panorama de la aplicación de la ley de inmigración. La administración Trump quiere que olvides a ICE, quieren que olvides los males que ocurrieron en Minneapolis y en todo el país durante la primera parte del año, pero no va a suceder porque no permitiremos que suceda. Entonces, ¿dónde estamos ahora y qué podemos hacer? Si bien el gobierno de Trump ha afirmado que la actividad de ICE está disminuyendo en los últimos meses, no han tomado ninguna medida concreta de ese tipo. Cada día, ICE continúa acosando, arrestando, agrediendo y deteniendo ilegalmente a inmigrantes de todo el país. Debemos unirnos y luchar para salvar a nuestros vecinos. Únete a DSA de Austin e involúcrate con personas de ideas afines que dan lo mejor de sí mismas. Regístrate en nuestro boletín informativo y en los boletines de tus líderes locales y grupos de defensa para mantenerte al día sobre las últimas noticias e iniciativas relacionadas con ICE y la inmigración. Continúa educándote a ti mismo y a quienes te rodean sobre las mejores prácticas. El conocimiento es poder como nunca antes. Tomar acción viene en muchas formas, todas las cuales sirven para marcar la diferencia. En solidaridad, gracias por escuchar nuestro especial de 2 partes sobre ICE y nos vemos en nuestro próximo episodio.